bienvenidos a una nueva edición de tu programa Osorno Avanza con Todos, el programa donde estamos dando a conocer cada uno de los avances del gobierno del presidente Sebastián Piñera, avances que sin duda han permitido mejorar la calidad de vida de miles de chilenos a lo largo de nuestro país. La semana pasada tuvimos la posibilidad de conversar con la máxima autoridad de la provincia de Osorno, el gobernador Rodrigo Caguac, y con el Seremi de Gobierno Mauricio Aroca, quienes nos dieron a conocer las importantes obras que se han desarrollado tanto en la provincia de Osorno como en la región de los lagos. Y hoy queremos conversar sobre un alineamiento que ha sido bastante importante durante este gobierno, que es la Agenda Social de Gobierno. Y para ello estamos con María Eugenia Silva, encargada provincial del programa Ingreso Ético Familiar, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Muy buenas noches, María Eugenia, gracias por acompañarnos. No, buenas noches a ti, Erla, por invitarnos también a dar a conocer en qué consiste nuestro programa, que es parte de la política social implementada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y también nos encontramos con Rolando Campos, encargado provincial de FOSIS. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Erla, gracias por la invitación. Quiero partir primero, María Eugenia, ¿cómo nace esto del ingreso ético familiar? ¿A quiénes ha beneficiado? Hoy escuchamos bastante en las noticias que son miles de personas las que tienen una mejor calidad de vida gracias al ingreso ético familiar. ¿En qué consiste todo este programa? A ver, primero vamos a partir un poco de la base de esta nueva política social del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Se implementó el año pasado, en agosto fue promulgada la ley del ingreso ético familiar para poder comenzar a trabajar de alguna manera ya en noviembre y diciembre del año pasado, pero incorporando familias durante este año 2013, mientras además se formaban los equipos, ¿cierto?, para poder trabajar. ¿Cómo se crea este nuevo programa? Viene de alguna manera a suplir lo que era el programa Chile Solidario, lo que era el programa Puente. ¿Ya? Habían varios parámetros que no se adecuaban al crecimiento y educación de nuestras familias. Por lo tanto, era necesario reestructurar ese programa a través de la formación de este nuevo programa para que pudiera tener otros elementos y otros parámetros en cuanto a la aplicación y trabajo que se va a realizar con las familias. Por ello que se crean, ¿cierto?, nuevos profesionales, nuevos cargos que dicen relación con el área laboral. El programa anterior tenía una línea que era psicosocial. Este programa también la sigue teniendo, pero incorpora el área laboral, incorpora gestores familiares, que son los primeros en darle la entrada a las familias al programa. Se crean los gestores territoriales y se crean además, ¿cierto?, las oficinas del ministerio a las provincias. De ese ministerio baja a las provincias para poder hacer de este programa o algo más expedito para poder trabajar con nuestra familia. ¿Cómo medimos nosotros el ingreso de nuestra familia a esto? Esto es a través del cruce de información que se crea entre lo que es la ficha social antigua y la nueva ficha de protección familiar, que hoy día, cierto, que es un temazo que yo creo que imagino luego lo conversaremos, y ese cruce de información con los servicios asociados, vivienda, salud y todos los servicios y todos los ministerios, se saca una base de datos desde allí, no por puntaje, eso es muy importante decirlo, no es por puntaje, es por estados de vulnerabilidad y extrema pobreza. Vuelvo un poco atrás, ¿por qué se creó? Porque era muy necesario para el presidente Sebastián Piñera atender rápidamente a las necesidades y a las demandas de nuestras familias a través de estas líneas que permiten que ellas y sus integrantes puedan ir creciendo, no solamente con capacitaciones o acompañamiento simple, sino que aquí además se crea un compromiso entre el Estado y la familia, y es de alguna manera poder irlos escalando, por decirlo así, con la educación, porque de esa manera podemos construir sociedad, con educación. Pero ¿cómo hacemos esa diferencia? ¿Cómo hacemos esa diferencia entre ficha de protección social y vulnerabilidad? Porque hay muchas personas que preguntan, dicen, yo tengo un puntaje súper bajo en mi ficha de protección y no puedo pertenecer a esos programas, o viceversa, tengo un programa alto. ¿Cómo medimos esa vulnerabilidad que ha sido bastante criticada? Recordemos que la antigua ficha, famosa ficha CAS, cuando iban a hacer la ficha de protección los encuestadores, la ficha CAS, perdón, a las casas había mucha gente que escondía televisores, refrigeradores, todo para poder tener un puntaje más bajo. Hoy, ¿cómo se mide esa vulnerabilidad? A ver, ¿o a qué le llamamos vulnerabilidad? Vulnerabilidad, partamos primero por el instrumento antiguo,
el instrumento de la ficha de protección social antiguo, a diferencia del que se está aplicando hoy día, no tenía los parámetros necesarios para poder medir un estado de vulnerabilidad. Ahí voy a llegar, digamos, a qué definimos nosotros como vulnerabilidad. Y bien dices tú, escondían los televisores porque así les permitía, ¿cierto?, bajar un puntaje, el marido ya no vivía en la casa, etcétera. La gente, la verdad es que se manipuló mucho ese instrumento de medición, y ese instrumento de medición, además, a diferencia del de hoy día, no tenía ciertos parámetros de medición que son muy importantes. Los de hoy día, por ejemplo, el nuevo instrumento de medición trae 4 pilares fundamentales: vivienda, educación, salud y trabajo. Esos son 4 pilares fundamentales que a mí, de alguna manera, ¿cierto?, y a nosotros nos permiten ver cuál es el estado de vulnerabilidad o extrema pobreza. Puede que yo tenga 2 parámetros, sí, bien puestos, tengo una casa, ningún problema, tengo un trabajo, bien, muy bien, pero me faltan los otros 2 pilares. Por lo tanto, sí estoy en un estado de vulnerabilidad, en un estado de vulnerabilidad social. Me faltan estos 2 pilares porque la familia se sustenta en estos 4, ¿ya? Entonces esa es la diferencia que existe. Además, los ingresos, egresos que tiene una familia también son considerados en este instrumento de medición, por eso es tan larga y se demora tanto, digamos, el encuestador en aplicarla, porque pregunta todo, más que una radiografía, aquí hay un escáner de la familia que grafica su verdadera realidad. El tener una casa no significa que yo voy a tener un puntaje más alto, más bajo. Aquí no van a haber puntajes ni altos ni bajos. La idea es tener un puntaje estándar y que dure además un año. Además un año que te permita durante ese proceso de año poder además postular a las diferentes líneas de emprendimiento, como en el caso, por ejemplo, de FOSI, que tiene muchas líneas, Cercotec, Corfo, y como digo, y vuelvo un poquito atrás, esa es la diferencia entre esos 2 instrumentos de medición para poder medir la extrema pobreza o la vulnerabilidad. Tenemos familias que están en extrema pobreza porque los 4 pilares ninguno está, ¿te fijas? Y también esto apunta un poco a la clase media también. Ustedes como FOSI, Rolando, trabajan también directamente con el equipo del ingreso ético-familiar y en la ejecución de este programa. ¿Cómo ha funcionado aquí en la provincia de Osorno todo el trabajo con la comunidad a través del FOSI y la aplicación del programa del ingreso ético-familiar? Bastante bien, considerando que este es un programa que empezó y tomó una marcha recién este año, 2013. Hemos visto, bueno, y con el Ministerio de Desarrollo Social, a través del ingreso ético-familiar que representa María Eugenia, hemos trabajado muy bien con los municipios. Además, ha habido en general una buena voluntad por llevar a cabo los beneficios y el programa hacia la comunidad completa. Solamente en la provincia, solamente en la comuna de Osorno tenemos una meta de 600 familias por alcanzar. Estamos trabajando arduamente por lograr cumplir esas metas, y la verdad es que la comunidad ha recibido muy bien este nuevo programa, que es, ojo, hay muchas personas que creen que el ingreso ético familiar es una evolución o una siguiente fase del programa Puente, pero no lo es. Es un programa totalmente distinto. Es un nuevo programa con un nuevo enfoque, un enfoque de capacidades, que entendemos la pobreza desde el enfoque de las capacidades. Es decir, cuando una persona es privada de sus capacidades, entendiendo las capacidades como las libertades para alcanzar el desarrollo personal y la dignidad, esa persona necesita ayuda, un respaldo e incentivos para que esas capacidades, oportunidades para recuperar sus capacidades que pueden ser de repente los estudios, o cuando se le priva a una persona de ciertas capacidades como la del estudio, o una discapacidad física, o enfermedades, o no sé, se le quemó la casa, lo perdió todo, o tiene que cuidar a un enfermo, por tanto no puede trabajar. Se le ha perdido libertad a esa persona, y esas libertades hace que no tenga las capacidades para desarrollarse y alcanzar dignidad, y desarrollarse personalmente, laboralmente, socialmente. Este programa lo que trata de hacer y lo que se enfoca es de generar las oportunidades para brindar nuevamente a esa persona las capacidades para salir adelante. Bueno, sin duda nosotros hemos visto también que una de las metas del gobierno del presidente Sebastián Piñera era disminuir los índices de pobreza y de extrema pobreza sobre todo, que hemos visto los buenos resultados durante estos 4 años, pero ¿cuál es la importancia de que precisamente este tipo de beneficios, este tipo de programas tengan una continuidad a largo plazo, que podamos seguir con este programa durante los próximos años para seguir disminuyendo esta extrema pobreza? ¿Cómo lo hacemos para la continuidad
de estos beneficios? Mira, hay un factor que es súper importante, que hace un instante María Eugenia habló de los instrumentos que nos ayudan a determinar la pobreza, y las fichas de protección, la ficha CAST, el programa Puente, se basaban en instrumentos básicamente testimoniales, y se daban vicios que ya llegó un punto donde eran imposibles de revertir. Lamentablemente hay gente inescrupulosa que mentía, escondía sus cosas, miente con respecto a enfermedades, miente con respecto a cargas, hasta de estados civiles, una cuestión increíble. Y es tan fácil falsear ciertos papeles y presentar mentiras. Y esto hacía que finalmente, en estos programas, solo 1 de cada 10 individuos o familias que realmente necesitaban la ayuda, la recibían. Es decir, había 9 personas de estos 10 que no eran realmente vulnerables, que no tenían realmente las necesidades y no eran el objetivo o el foco de trabajo de estos programas, pero a través de la mentira, los vicios, lograban pervertir y distorsionar el programa, haciendo que haya 9 personas que realmente necesitaban la ayuda, no les llegase. Hoy esto se invirtió de forma dramática. En este momento nuestros índices indican que 9 de cada 10 personas realmente necesitaban esta ayuda, es decir, solamente una persona logra filtrarse y logra quizás engañar al sistema, pero 9 de cada 10 personas realmente están recibiendo como corresponde los beneficios, la ayuda y el programa de acompañamiento. Claro, pero mira, ¿por qué lo pregunto? Nosotros el fin de semana que pasó tuvimos un proceso eleccionario bastante importante, mucha gente fue a votar, tuvimos la elección de las presidenciales, parlamentarias, consejeros regionales. Los próximos días tenemos una segunda vuelta también, donde es bastante importante que la gente vaya a votar. Nosotros conversamos la semana pasada con el Seremi de Gobierno, precisamente sobre estos beneficios, y él nos hablaba de los programas de emprendimiento que ha tenido FOSIS y cómo ha beneficiado a muchas personas aquí en la provincia, en la región de los lagos completa en general. Y también conversamos sobre cómo garantizamos la continuidad de este beneficio, porque FOSIS hoy, durante este periodo, ha hecho un seguimiento de estos emprendimientos, se ha preocupado de que las personas surjan con su negocio. A diferencia de lo que ocurría, me decían ellos antes, que muchas personas recibían su herramienta de trabajo y muchas veces las vendían, incluso se las entregaban en la ceremonia y afuera ya no estaba había toda un la gente acompañamiento esperando. como lo existe No había ahora. un acompañamiento. Hoy nos vemos enfrentados a una segunda vuelta, un proceso presidencial, donde también tenemos que pensar qué va a pasar con la continuidad de todos los programas que han ocurrido durante este gobierno. ¿Cómo garantizamos que sigan en el próximo gobierno? A ver, un poco, digamos, con el programa del ingreso ético familiar, esto es una ley y está aprobada. Por lo tanto, no puede no seguir, o sea, no puede no haber continuidad. La ficha de protección familiar hoy día, el nuevo instrumento de medición, también está estipulada, digamos, por ley, tuvo sus modificaciones y un poco refuerzo lo que dice Rolando en el tema de la ficha de protección nueva hoy día familiar. Además la ley te permite, ¿cierto? Si tú detectas alguna situación, el sistema te lo detecta también, te está mintiendo, en el sistema te va a arrojar, ¿cierto? Como la lucecita roja, y esa persona, ¿qué va a pasar? Se le va a bloquear inmediatamente la ficha, no va a tener ficha por mucho tiempo, y además la ley dice que es algo que se le incorporó en esta oportunidad, que será sancionada y deberá pagar, ¿cierto? Y deberá ir al juzgado policial local porque va a ser denunciada. ¿Se fija? Entonces, por lo tanto, estos programas, esta nueva ficha, son leyes que están aprobadas y que están ratificadas también, por lo tanto no debe haber un corte. Además estamos este año en una marcha blanca, y como bien dice Rolando, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto mucho porque trabajamos mucho de la mano los dos con este programa y con las fichas también. Este gobierno se ha preocupado de que, como bien lo decías tú, Rolando, que hay más acompañamiento, y más que acompañamiento, hay más fiscalización, y estamos allí, ¿cierto?, viendo si efectivamente los programas funcionan, si los acompañamientos funcionan de los municipios, porque recordemos que FOSIS, ustedes son las contrapartes de los municipios. FOSIS entrega, ¿cierto?, un monto estipulado anual para que un municipio pueda funcionar y pueda contratar, porque un municipio solo no podría contratar profesionales. Eso hay que dejarlo sumamente claro, porque de pronto la gente piensa de que son platas municipales. No son platas municipales, son dineros traspasados
a los municipios desde los ministerios o los servicios asociados, como en el caso de FOSE. Por lo tanto, no se perdería. Si hubiera alguna modificación que hacer, qué sé yo, con respecto al programa, como por ejemplo hoy, le comentaba a Rolando en la mañana, que nos reunimos hartos, ¿cierto? Yo viajo a Santiago el jueves, y vamos a trabajar un poco el sistema que ha tenido un poco de dificultad, el sistema del ingreso ético familiar, pero también el próximo año el instrumento que se mide hoy día, los diagnósticos que se aplican a la familia, que te dan a conocer las líneas laborales y familiares a seguir, va a ser un poco más extenso para el próximo año. Se le incorporaron más cosas, bien, incluso entrevistas semiestructuradas, lo conversábamos en la mañana un poco, y no debería tener, no debería cortarse este programa, porque hemos escuchado, tú me comentabas algo con respecto a eso, de que la gente tiene un poco de miedo, Rolando. Sí. No, y en base a lo que comenta María Eugenia y lo que preguntabas tú, ¿por qué y cómo aseguramos que estos programas sigan en su calidad de intervención? Porque independiente que en cualquier gobierno, por ley, como bien dice María Eugenia, van a continuar, la calidad de la intervención, el enfoque, el sentido de urgencia que le ha dado este gobierno para erradicar la pobreza en el país y levantar las familias vulnerables a una mejor calidad de vida, tiene que ver con precisamente mantener el enfoque en el trabajo, como lo ha planteado este gobierno desde un comienzo. Ahí está el verdadero foco para erradicar la pobreza. Habiendo trabajo, vamos a garantizar en el futuro un país que logre erradicar de raíz la pobreza, la extrema pobreza, y saquemos a las familias vulnerables de ese estado de vulnerabilidad. Ahora, la gente debería poder reconocer, y es lo que nosotros estamos día a día dándonos cuenta, que de repente ha costado un poco que se den cuenta de este cambio importante, este cambio categórico de pasar desde el asistencialismo, desde lo que fomentó los gobiernos de la concertación, un asistencialismo totalmente dependiente hacia el sistema, a pasar a un programa que está promoviendo el emprendimiento, el desarrollo personal. Incluso la palabra bono no la utilizamos nosotros, utilizamos el concepto incentivo, porque lo que se está promoviendo, y si bien es cierto, se criticaba mucho que los bonos generaban asistencialismo y se asustaba a la gente con que el gobierno de Sebastián Piñera iba a erradicar los bonos, cosa que no fue. Aumentó los bonos por lo demás. Hay bonos más focalizados, sí. Hay bonos que llegan a las personas que tienen que llegar. De las 9 de cada 10 personas que yo te comentaba antes, ahora esas 9 personas de cada 10 le está llegando un beneficio que antes no les llegaba, porque antes a través de pituto, a través de contacto, de mentira, le llegaba la ayuda solamente a aquellos que tenían contactos políticos. Hoy no se puede falsear esta información. Nuestros instrumentos cruzan la información de la persona y de la familia, y todo tiene que ser probado y demostrado. Si yo tengo una enfermedad, tengo que demostrarlo. Si yo perdí, se me quemó la casa, tengo que demostrarlo. Si yo tengo una discapacidad, estoy cuidando a alguien, tengo que demostrarlo. Entonces, se cruza toda la información, esto entrega un producto y de esa forma intervenimos a las familias que realmente lo necesiten. Y hoy hay cientos de miles de familias que están recibiendo y se están proyectando y están siendo tomadas día a día en un programa de acompañamiento familiar y luego laboral, donde estamos potenciando este tema que para nosotros es tan importante, que es el trabajo. Necesitamos nivelar estudios, necesitamos capacitar, necesitamos orientar en la ley laboral y necesitamos llevar a las familias hacia el trabajo. Y eso es lo que ha estado haciendo este gobierno durante 4 años y es lo que nos proyectamos a hacer durante los siguientes otros 4 años. Tenemos hartos temas que hablar sobre emprendimiento, sobre todo, y sobre las capacitaciones que se han hecho a través de ambos programas. Los vamos a seguir conversando en unos minutitos, nos vamos a separar unos instantes, una pequeña pausa comercial y seguimos conversando sobre estos importantes programas. Programa Osorno Avanza con Todos. Estábamos conversando acerca de la agenda social de gobierno y los beneficios que se han entregado a través del programa del ingreso ético familiar y a través de FOSIS, principalmente lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. María Eugenia, nos quedamos en el tema de los beneficios que se han entregado a través del ingreso ético familiar. Vemos beneficios directos, sobre todo para estudiantes, el bono logro escolar, que como bien decía Rolando, son premios al esfuerzo. Exacto. Sí, hay algo que recalcar y es muy importante, rescatando lo que manifestaba Rolando con el asistencialismo. Durante muchos años la gente se acostumbró mucho, ¿cierto? Y se cae en un vicio con respecto a eso, porque las familias, las personas, somos capaces de poder crecer, somos capaces de hacer
un esfuerzo y no creo que las familias no quieran hacerlo. Yo me imagino que sí, yo creo que sí, creo eso, porque lo veo todos los días. Por ejemplo, con respecto a las transferencias monetarias o el reconocimiento al esfuerzo, durante este año estuvimos entregando el bono al logro escolar, que no se había hecho. ¿Qué significa? Que todos los niños que tuvieron un tremendo esfuerzo por tener un promedio de nota, estando dentro de los 3 primeros lugares de su curso, ¿cierto? Y haber tenido también hecho de parte de la familia sus fichas de protección actual, regularizada también al 31 de diciembre, se les entregó un incentivo a los niños que iba entre 30 y 50.000 pesos. Eso no se había hecho. Es un premio al esfuerzo al niño, pero detrás de ese niño hay una mamá, hay un papá, hay una familia. Entonces toda la familia se esforzó. Durante este año se entregaron alrededor, en esta provincia, de 164 millones de pesos en bono al logro escolar, que benefició a más de 4.000 alumnos desde quinto básico a cuarto medio. Y las familias estaban muy contentas, es un reconocimiento, significa que el que no alcanzó el bono, ¿cierto?, no hablemos de bono porque en realidad incentivo, porque el bono suena demasiado asistencialista. El incentivo, como dices tú, Rolando, el próximo año pueden hacerlo. Ese cruce de información se hace a través de sistemas, por ejemplo. Y esto que está planteando María Eugenia es súper importante. De alguna forma, lo que se está haciendo es generar un cambio cultural, sí, de una política por años, por décadas clientelista, asistencialista, entregando pescado en la boca y tratando de mantener ahí el cariño y el vínculo político con la gente. En este momento lo que se está haciendo es decirle a la gente y a los niños, sí, a los adolescentes, decirle, esto es un premio, no te estamos regalando nada, estamos reconociendo tu esfuerzo, reconociendo que si tú das 2 pasos, el gobierno da 2 pasos contigo y da un tercer paso más, para incentivarte, quizás para que el otro año también logres superar metas, logres desafiarte, logres desarrollarte, logres crecer, logres emprender y desafiar a los compañeros, a las familias, a los vecinos, a que también se desafíen, crezcan, se desarrollen y alcancen estos incentivos que son eso, no son más que incentivos. Un bono no arregla la vida de las personas, pero son un pequeño incentivo, no un pescado a la boca, es un incentivo, es una herramienta para que puedan seguir desarrollándose. Y con respecto a ese tema, disculpadla, pero para ahondar un poco más en ese tema, cuando hablamos de incentivos, cuando hablamos de esfuerzo, de educación, que es un pilar fundamental que el presidente Sebastián Piñera ha recalcado, ¿cierto?, durante estos periodos de mandato a todos los ministerios por igual, ¿cierto?, la educación como primer pilar fundamental para poder crecer. Nosotros hoy día decimos que Chile es un país subdesarrollado. Hace muchos años que vengo escuchando que somos subdesarrollados. ¿Cuándo vamos a ser desarrollados? Pregunta, a lo mejor que nos hacemos todos los días, pero bueno, ¿cuándo vamos a ser desarrollados? ¿Cuándo vamos a ser desarrollados? Cuando logremos que nuestra familia, y es lo que nosotros hemos hecho durante este periodo de gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha sido muy enfático en decir que las familias hay que educarlas para lograr el desarrollo, y el desarrollo se logra con el esfuerzo, recalco lo que dice Rolando, refuerzo, con ese esfuerzo que hacemos todos, es decir, el Estado, la familia, ¿cierto?, y los profesionales que estamos directamente trabajando con nuestra familia, y lo vemos todos los días, Rolando por un lado, con Fossi, nosotros por el otro lado, incentivando, animando, instando a nuestras familias a través de la motivación, que es muy importante. Este gobierno se ha preocupado mucho de esa área, la parte motivación es muy relevante, ahí Rolando como buen psicólogo me puede ayudar. Un cambio de actitud hacia el trabajo, hacia el emprendimiento, de alguna forma. En la predisposición con la cual vemos los estudios, los trabajos. A mí me encanta ver todos los días personas que conocimos el año pasado, que no tenían mucha expectativa y hoy no solamente están con un emprendimiento, se ganaron algún proyecto, sino que además están nivelando estudios y se están dando cuenta que se puede sacar el 8º básico, primero, segundo, tercero, cuarto medio, pueden salir con sus estudios, se sienten dignos, se sienten desarrollados, se sienten realizados y empiezan a aspirar a más. No se vuelven codiciosos, pero sí ambiciosos. Exacto. Y empiezan a desarrollarse metas más amplias, más grandes para mejorar la calidad de vida de su familia. Especialmente las mujeres, que eso es algo que a mí me enorgullece mucho, que trabajé varios años en Cernam. He visto cómo mujeres que están dentro de una red, un círculo de violencia intrafamiliar, muchas veces bajo la línea de la vulnerabilidad y la pobreza, sacan adelante a su familia de forma independiente, sacan adelante a sus hijos, con estudios universitarios incluso. Y eso es algo que tiene que ver con el cambio de mentalidad, salir del asistencialismo, salir del regalo y del bono para
las oportunidades, fomentar las capacidades personales, las competencias que tiene cada persona, darle los instrumentos simplemente y las herramientas para poder desarrollarse y buscar su sueño. Y eso es algo súper potente. Ese es un punto que ustedes han trabajado bastante bien, que no sacamos nada con entregarle 40.000 pesos a una persona si mañana ya no va a tener nada. Y ni siquiera vamos a saber en qué la gasta, no hay una orientación. Se han entregado bastantes herramientas para que las personas se puedan ganar esos 40.000 pesos. Incluso mucha educación financiera también. Ustedes han trabajado bastante en eso mismo de educación financiera y en capacitación, sobre todo con gente de campamentos. Hay muchos campamentos aquí en Osorno, 11 si no me equivoco. Personas que durante mucho tiempo han esperado soluciones habitacionales, soluciones educacionales para sus hijos, más oportunidades. Vemos que durante estos 4 años ya tienen el subsidio. El otro día, si no me equivoco, se puso la primera piedra en Rahue Alto de lo que va a ser la construcción de las viviendas para los campamentos que hoy se encuentran en Ovejería. Y también se le han hecho bastantes capacitaciones en emprendimiento. Nosotros conocemos casos bien de cerca de personas que ya están trabajando, que tienen sus máquinas para cortar pasto. ¿Cómo ha funcionado todo eso y cuál es la importancia más relevante que tiene el poder capacitar a las personas, no solamente en ocupar estas herramientas, sino, como tú bien decías, María Eugenia, en lo que es la educación financiera, porque también puede que ganen mucho más y se lo gasten a los 5 minutos? Exacto. Bueno, con respecto a ese tema y esa línea de campamento que se está trabajando, es una línea nueva, ¿ya? No se había trabajado nunca con campamento desde FOSI, porque FOSI, digamos, es su área, y el otro día estuvimos en una actividad donde en una sede, en el campamento Puerto Aravena, justamente, estuvimos entregando implementación. Y me llamó mucho la atención, fíjate que tenían una sede chiquita allí en el campamento, y al lado había otra casita y decía biblioteca. Mira qué importante, mira qué lindo. Entramos a la biblioteca, todo ordenadito, estaban los libros, ellos estudian, los niños van a leer, ¿cierto? Hay una monitora que está con ellos. ¿Eso qué significa? ¿Qué me dice a mí eso? Hay unas ganas de hacer cosas. Y allí estábamos nosotros. El FOSE, ¿cierto? El gobierno en sí está ahí, preocupado por estas personas, preocupado de estar, de acompañarlo, de decirle, vamos, que podemos, vamos que podemos. Y sí pueden, mira qué cosa más linda. Y dentro de eso también hablábamos y conversábamos acerca de la educación financiera, que es un tema bastante importante, que dentro de las líneas de acción de FOSI, en Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo Jóvenes, etcétera, yo todos los emprendo, es uno de los, durante los 4 meses que ellos están en capacitación, es el fuerte, la educación financiera, cómo gasto, lo que recibo, cómo me ordeno frente a ese tema, y porque te permite de alguna manera, como familia, ser un poco más ordenado y decir, ya, yo antes gastaba mucha plata, me llegó un incentivo, tengo un premio a mi esfuerzo, pero esa la voy a destinar a otra cosa, porque se puede, si querer es poder. ¿O no, Rolando? Siempre. Sí. Hay un trabajo bastante importante que han hecho todos los servicios públicos con el Ministerio de Desarrollo Social, porque todos trabajan en coordinación para poder ejecutar sobre todo estos programas de capacitación. Vemos que CONAF sobre todo ha trabajado bastante de la mano con ustedes, los famosos Profocap, estos programas de capacitación. ¿Cómo ha sido este beneficio para la gente? ¿Cómo ha funcionado esto aquí en la provincia de Osorno? Mira, el Profocap durante este año incorporó a las familias del ingreso ético familiar, porque la línea estaba para Chile Solidario o Puente, y durante este año se hizo el filtro a través de la gestor territorial, que es Silvana, de las familias del ingreso ético familiar de este año, porque uno dice, bueno, este año se están recién interviniendo, no, es que el próximo año, pues la familia o las mujeres, porque esto está enfocado mucho en la mujer, están preparadas para el próximo año. Cuando tú tienes demanda espontánea, tú no puedes esperar meses y no puedes esperar el próximo año. Como una vez dijo el exministro Joaquín Lavín, que la familia no espera. Hay que actuar rápidamente con la familia y tenemos que tener de esa forma las capacidades y las habilidades como profesionales para poder tomar estos programas y poder llegar a ellos. El Profocap duró 4 meses. Este programa tuvo mucha gente, el programa del ingreso ético familiar, no dejamos de lado a la gente del Chile Solidario ni el programa Puente. Durante esos 4 meses ellos recibieron un sueldo. ¿Te fijas? Fueron contratadas para poder capacitarse, 3 meses de teoría y un cuarto de práctica. ¿Ya? Y estas personas, la idea es que estas familias, de alguna manera, y eso fue mucha plata, que se traspasó del Ministerio de Desarrollo Social a CONAF.
dentro de su área, por supuesto, y dentro de ello nosotros ya esta semana la gestor territorial se reúne con la familia para ver la inserción que van a tener, digamos, estas personas, y la idea es que se permanezcan en el tiempo, que no solamente la capacitación me quede aquí guardadita en la casa y después venga otra capacitación y al final no hago nada. ¿Se les hace una intermediación laboral para eso? Sí, también. Sí, también se le hace eso. Y con respecto a ese tema de la permanencia de la mujer en los programas, está el bono trabajo mujer. En la provincia estamos trabajando desde el lunes con las municipalidades, porque tenemos muchas mujeres que postularon al bono trabajo mujer y no se han ido algunas a cobrar su postulación, así que estamos trabajando alrededor de entre 1.400 y 1.500 mujeres que postularon al bono trabajo mujer. ¿Qué significa? Que son mujeres que están trabajando de forma dependiente, o sea, están con contrato indefinido a largo plazo. Eso es lo que queremos nosotros. Esas son políticas bastante importantes que han habido, especialmente para las mujeres, porque en un principio se criticó mucho. Yo recuerdo cuando se promulgó esto del aumento del postnatal, decían, no, ahora las empresas no van a querer contratar a mujeres porque las mujeres van a estar mucho tiempo fuera del trabajo. Sin embargo, tenemos incentivo para la contratación de las mujeres, tanto el beneficio para la mujer trabajadora como para el empleador. Y además vemos que ha sido bastante buena la cifra en el aumento de cupos de empleo para mujeres durante estos 4 años. Entonces, sin duda que es una política que ha funcionado, que ha dado resultados. De alguna forma, Chile es un país, y se ha dicho varias veces en este gobierno, muchas veces la pobreza tiene cara de mujer. Porque son cientos de miles las mujeres que se hacen cargo de sus familias, donde no hay un hombre en la casa y donde tienen que apechugar por la familia, por los hijos, muchas veces además por los papás. Y la verdad es que la mujer tenía muy pocas oportunidades. Y los bonos asistencialistas no bastaban. Por tanto, a través de estos nuevos programas de acompañamiento, primero familiar y luego laboral, se está intentando entregar recursos y oportunidades para que la mujer se desarrolle. Algunas van a trabajar de forma dependiente y se les van a entregar capacitaciones. Durante este año se entregó mucha capacitación, especialmente en la provincia de Osorno, muchas capacitaciones en áreas puntuales, técnicas, para que las mujeres puedan buscar trabajo. Es decir, ya pueden llegar con una certificación puntual, con una cantidad determinada de horas, para poder trabajar en alguna empresa, en algún tipo de comercio. Pero también hay mujeres que tienen un espíritu emprendedor, mujeres que tienen ideas muy buenas, que les gusta la pega y quieren ser independientes. Y a estas personas no solamente se les entrega una capacitación, sino que además recursos, hay proyectos con recursos puntuales para que puedan disparar, potenciar, alimentar o extender sus negocios. Y eso lo hemos visto muy fuerte en las mujeres. Más que los hombres, son las mujeres las que tienen este espíritu y este deseo de abrazar los incentivos, tomarlos y transformarlos y convertirlos en productos que mejoren la calidad de vida de toda su familia. Yo me imagino que hay mucha gente en sus casas que quiere saber cuáles son todos estos fondos de emprendimiento que ofrecen y cómo lo pueden hacer. Hay procesos de postulación, quiénes pueden postular, sí, claro. ¿Cuáles son estos fondos de emprendimiento y cómo lo hacemos para poder ser beneficiarios de ellos? Así es. Nosotros, FOSIS, que es el Fondo Solidario de Inversión Social, que está precisamente enfocado en potenciar, ayudar, entregar recursos, capacitaciones, proyectos para que las personas puedan desarrollar sus ideas, sus proyectos o generarles los sueños para que puedan en el futuro desarrollar algún tipo de emprendimiento. Abre sus postulaciones, en este momento ya está todo cerrado, hasta el mes pasado se entregaron los últimos cupos para capacitaciones, se entregaron muchas capacitaciones, pero sin recursos para generar emprendimiento, simplemente formación. Pero todos los proyectos que nosotros tenemos, desde el Yo Emprendo Semilla, hay algunos como el Yo Emprendo Artesano, Yo Emprendo Joven, Yo Emprendo Turismo, hay un montón, hay una gran cantidad, hay una constelación y variedad de distintos proyectos que se van a abrir en el mes de enero. Y el FOSIS vamos a estar inscribiendo. Siempre se le da prioridad a las personas que pertenecen a los programas sociales, al ingreso ético familiar, por ejemplo, el programa Puente, Chile Solidario, que aún existen, porque fueron inscritos hasta el 31 de diciembre del año 2012. Las últimas personas que se inscribieron, por ejemplo, el programa Puente, van a ser acompañadas y no se les va a abandonar hasta los 2 años que consiste y en los cuales va a terminar su programa. También están involucrados y están insertos en esta posibilidad para poder capacitarse o buscar programas o proyectos de emprendimiento. Pero nuestro ojo y prioridad de aquí en más y en el futuro siempre van a ser las familias del ingreso ético familiar. Y en enero, y eso es lo que le estamos informando a través de los apoyos familiares, asesores laborales y familiares de las distintas comunas que pertenecen al ingreso ético familiar de los municipios, estamos tratando de hacer que se baje la información para que todos sepan que en enero, el primer mes del 2014,
en el FOSIS vamos a comenzar con las inscripciones y con las postulaciones a todos estos programas, estos proyectos, estos emprendimientos y capacitaciones. Nosotros estamos en el tercer piso de la Gobernación Provincial de Osorno. El gobernador Rodrigo Cahuaca ha entregado todas las facilidades, todos los medios de comunicación para que en su momento podamos dar a conocer, bajar esta información, socializarla, que toda la provincia sepa que se abrieron los cupos. Aún no tenemos la cantidad de cupos que vamos a tener, esperamos que sean más que los del año pasado, pero es importante que la gente sepa que en el tercer piso de la Gobernación Provincial está FOSIS y en enero nos pueden ir a molestar. Por favor, vayan a visitarnos, vayan a inscribirse, vayan a postular. Habemos muchos profesionales que vamos a estar dispuestos a ayudarlos y orientarlos en lo que más les convenga. Y además que queda bastante céntrico frente de la plaza. Además, sobre todo recalcar que queda en el tercer piso de la gobernación, por lo tanto ahí el gobernador está pendiente, ¿cierto?, de todo. Siempre nos está pasando lista cómo vamos con las inscripciones, los números, la provincia. Antes de irnos a una pequeña pausa, les voy a dejar planteada ya la pregunta. Durante este gobierno se ha hablado mucho del apoyo a la clase media. Nosotros estamos hablando harto de lo que es el apoyo en emprendimiento, trabajo y diversos programas en beneficio de personas vulnerables para superar lo que es la pobreza y la extrema pobreza. Pero me gustaría conocer también cómo se ha trabajado con la clase media y cómo se ha apoyado a todas estas familias que durante muchos años no han recibido ningún tipo de apoyo en ningún área, ni en vivienda, ni en trabajo, ni en emprendimiento. Pero eso lo vamos a conversar a la vuelta de una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, habíamos dejado planteada la pregunta, no sé si los compliqué o no, pero hay mucha gente que quiere conocer cómo se ha ayudado a la clase media. Hay muchas personas que durante muchos años no recibieron ningún tipo de beneficio en ningún área y hoy día incluso escuchamos las críticas, no, todas las ayudas son para el mismo grupo, siempre para los más pobres, siempre para esto, y a nosotros nos dejan botados, pensando en que la clase media es la que tiene que pagar créditos universitarios, sus créditos de vivienda, y viven eternamente endeudados. ¿Cómo se han enfocado todas estas políticas de este gobierno a la clase media? Bueno, en ese aspecto y en esa área yo te puedo opinar que a la clase media quizás muchas no están bien informadas a lo mejor, pero sí hay líneas de trabajo y de acción con la clase media. Por un lado tenemos FOSI que va de la mano con las personas que están en el sistema de seguridad y oportunidades, que son ingresos éticos, que son Chile Solidario, etcétera, que tienen sus fichas de protección también. También hay una responsabilidad de parte de nosotros mismos de poder hacer el ejercicio en la aplicación de este nuevo instrumento, que también es importante porque a veces no importando el puntaje, ¿cierto? Porque no voy a hablar de puntaje mejor porque si no, pero sí tener, digamos, ese instrumento de medición. Pero tienes otras líneas en la clase media, no necesariamente FOSI. Con la clase media nosotros se trabaja Cercotec, Corfo, tienes INDAP también, o sea, tienes varios servicios que están destinados para la clase media. Hay personas que tienen restaurante, por ejemplo, ¿ya? Un restaurante, vámonos a San Juan de la Costa. Qué rico. ¿Ah? Un restaurante, ¿cierto? Y tienen su emprendimiento, son emprendedoras ya, ellas ya están formalizadas y ya no están para la línea de FOSI, ellos están para la línea de Cercotec y Corfo, y lo han hecho así. El año antepasado, se postuló, a lo menos en esa comuna, porque vengo de esa comuna, nunca habían tenido programa de emprendimiento local, los famosos PEL que son de Corfo. Entonces, ¿qué nos pedían los Corfo? Era incorporar a personas formalizadas de clase media, ¿cierto? Con el tema turístico principalmente y varias áreas que tiene esa comuna, y las otras comunas hicieron exactamente lo mismo. Y tuvimos 50 emprendedores, o sea, no emprendedores, sino que ya gente formalizada de diferentes áreas, por ejemplo, miel, productores de miel, que en Punotro Bajo hay un productor de miel que tiene una miel muy rica, así que la recomiendo, y él fue creciendo a través de Corfo, programa de emprendimiento local, ¿cierto? Que es una línea donde te entregan más platitas, ¿cierto? Y además tiene incorporada, porque todas estas aristas tienen incorporadas las líneas de educación financiera que te permite ir saltando más allá. Si en esta oportunidad el programa de emprendimiento local te permitió tener un fondo
aproximado de 3 millones de pesos, tú pasas al otro nivel de Corfo, porque Corfo tiene varios niveles, 50 millones, dependiendo, o sea, yo creo que la información es la que debe bajar necesariamente, y yo ciudadano también tengo que tener una responsabilidad, ¿cierto? Y de interiorizarme por eso, pero está en la Y desde el 2010 hasta la fecha, de forma gradual, se han ido aumentando la cantidad de emprendimientos y posibilidades. La cantidad de gente que yo conozco que postularon a los capitales abeja de Cercotec, fue muy importante, y eso va corriendo la voz, es decir, se va diciendo a los amigos, se va diciendo al vecino, a la vecina, las oportunidades están, las instancias están, hay que informarse, hay que acercarse a los servicios públicos, a los organismos institucionales, y nos vamos a dar cuenta que aquellos que quieren extender sus negocios, que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren formarse, capacitarse, las oportunidades están. Pero también hay que moverse, hay que averiguar, porque no todos leen el diario, no todos son visitados por un asesor laboral de nuestros programas o asesores familiares, no todos están en los programas, no todos escuchan la radio, leen el diario. Por tanto, lo que tienen que hacer, si están escuchando el programa, es acercarse directamente a los servicios, acercarse a la gobernación. Y sobre todo ahora porque ya estamos terminando el año, nos queda un mes para terminar el año. Exacto. Y la mayoría de los fondos de emprendimiento de cualquier servicio de Corfo, Cercotec, de INDAP, incluso del FOSI, CERNAM, que también tiene bastante Prodemo también hay fondos traspasados. Se postulan todos los primeros meses del año. Muchas veces la gente dice, ¿pero por qué durante el año no hay ayuda? Porque existe un orden también en la ejecución de esos fondos. Tenemos la postulación, después se entregan todos estos fondos, se hace la ejecución de los proyectos y después tenemos la rendición a fin de año. Y ese hay acompañamientos también. Hay niveles también, porque empiezas con el primer nivel, después pasas al segundo nivel, o sea, hay durante el año varias etapas. O sea, por eso se comienza, como dices tú, para ordenarse también, pero de la primera pasas hasta la segunda, y de la segunda a lo mejor no pasas a una segunda de FOSI, pero vas a pasar a una primera, ¿cierto?, de Cercotec, por ejemplo, si ya cumpliste una primera FOSI, pero están todos ligados, todos están conectados. Pero por eso es muy importante que la gente en sus casas, usted si quiere postular algún fondo de emprendimiento, tiene alguna idea de negocio, se puede acercar tanto al FOSIS, incluso ustedes como ingreso ético familiar también pueden orientar dónde pueden postular todo este tipo de proyectos, y háganlo ahora, porque como les digo, los primeros meses del año es donde se abren todos estos fondos, incluso en la misma gobernación, el Fondo Presidente de la República, los fondos de iniciativas locales que dispone la Seremía de Gobierno también para las organizaciones. Tenemos todos estos proyectos que se abren entre enero y marzo de cada año. Y lo otro que quería igual un poco recalcar, porque la verdad las cosas que me llamó mucho la atención, la semana pasada lo conversamos con Rolando en el diario, en la página del día domingo, sale un titular que la verdad que me dejó bastante... Estupefacta, anonadada. Sale San Juan de la Costa, vuelvo a San Juan de la Costa, las familias tienen problemas de agua. Ahí dije yo, pero ¿cómo van a tener problemas de agua? A ver si se ha estado trabajando, porque el presidente Sebastián Piñera durante estos 4 años, el primer año se empezó a preocupar de todas estas comunas, provincias, regiones que tienen problemas de algo tan importante y fundamental. En esta comuna, en Río Negro, en San Pablo también, se están trabajando con embalses de agua que permiten hoy día que estas familias, y muchas de ellas, porque el día viernes anterior habíamos estado, ¿cierto?, en el sector de Lafque el Mapu, inaugurando el embalse más grande, el embalse australiano de agua, que beneficiaba a 62 familias, multiplica por 3, 4 integrantes cada uno, un sector bastante complejo por dispersidad. Y que hoy día tienen agua y se están a puertas de inaugurar otro, que es un sector de Bellavista, que es al comienzo de la comuna. En Río Negro también van para más o menos el número 11 o 12 embalses. Yo estoy hablando de esa comuna, que es de la provincia. Pero ahí tenemos otro problema, que es que ustedes lo han sufrido en carne propia, que es la diferencia de información que muchas veces entre cada servicio público, incluso con los municipios. Tú pusiste el tema de los embalses. Conozco casos de cerca que han consultado cuántos embalses existen, por ejemplo, en San Juan de la Costa, y preguntan en los municipios, o a otras personas dicen, en San Juan de la Costa no hay ninguno. Entonces si quedan con esa imagen de que no se ha hecho ningún proyecto, y sin embargo hay muchas personas que se han beneficiado y que hoy día tienen sus cultivos gracias a estos embalses y que tienen agua después de muchos años que no tuvieron acceso a ese vital elemento. Y ustedes, precisamente como Ingreso Ético Familiar, han sufrido estas críticas en carne propia de parte de los municipios y en parte de algunas organizaciones. Sobre todo quiero
quedarme con el tema de la ficha de protección. Perfecto. Se dice que es el gobierno el que no ha actualizado la ficha, que no entrega los puntajes. Hay un organismo encuestador que es y que regula todo, y los encuestadores dependen de los municipios también. Entonces, ¿cómo lo han hecho ustedes para enfrentar toda esta crítica y por qué no han salido estos famosos nuevos puntajes de la ficha de protección? Bueno, a ver, primero voy a volver, cuando hablamos del programa del ingreso ético, hablé de fondos de transferencias monetarias que se hacen a los municipios. Insisto, si no, los municipios no podrían sostenerse con estos programas sociales y se sostienen muy bien por lo demás. También hay fondos traspasados para lo que es la aplicación de la ficha de protección social. Tampoco, bueno, no voy a desconocer, ¿cierto?, que los municipios también aportan, ¿cierto?, una cierta cantidad para que también puedan ellos contratar, pero también el grueso viene un poco de parte de los ministerios, de este ministerio, en los materiales, la implementación de la oficina y la cantidad de profesionales, digamos, que deben encuestar. Y sí, efectivamente, nosotros nos hemos encontrado en terreno con Rolando, cuando hemos salido, ¿cierto?, a visitar a nuestra familia para fiscalizar, ¿cierto?, en el buen sentido de la palabra, y efectivamente son uno de nuestros trabajos. Y nos dicen otras personas que nos dan el programa, pero es que a mí me dijeron que yo no puedo encuestarme porque yo tengo que encuestarme hasta diciembre, porque en diciembre van a haber puntaje y no puedo encuestarme y yo necesito postular, y me dijeron que mi ficha estaba bloqueada y que el próximo año se va a arreglar. Entonces empieza un desorden de información, y la verdad que es muy molesto, porque nosotros que estamos aquí trabajando para este gobierno y muy felices de hacerlo, muy felices de colaborar con este tremendo gobierno que la verdad se ha preocupado muchísimo por las personas, por las familias, por la sociedad en sí, para que crezca la sociedad y crezca el país. Bueno, entre paréntesis, no en vano, somos ejemplos, ¿cierto?, a nivel mundial también en la economía que tiene Chile. Nos ha tocado justamente con Rolando ver ese tema y nos dice, ¿pero qué les dice? No, es que nos dijeron del municipio, no, es que nos dijo este profesional que era de otro servicio, que nosotros no sacamos nada con encuestarnos porque no vamos a tener puntaje, nos va a subir el puntaje, también hemos escuchado, ¿cierto? Y que no, que mi puntaje ya subió con la nueva ficha. Mala la información, pésima. O sea, a ver, si hay personas que piensan de esa forma, profesionales estoy hablando, que manifiestan eso a una familia que no entiende bien, no piense que le está haciendo daño al gobierno ni nos está haciendo daño a nosotros. A la única persona que le están haciendo daño es a nuestra familia, porque eso no es así. Cualquier persona que necesite una ficha hoy día los municipios eso lo saben. Yo converso mucho con la encargada de la ficha también, que es Lorena, que es mi colega con quien estudié junto también, que tenemos un criterio bastante amplio con respecto a ese tema, y de repente a lo mejor se le puede escapar a alguno allí que pueda decir otra cosa, en que si necesitas una ficha de protección hoy día, puedes aplicarte. Sí vas a tener que aplicarte el instrumento antiguo de medición, pero a su vez también te van a aplicar el nuevo. Pero eso es súper importante aclararlo también, porque hay muchas personas que dicen, asumió este gobierno y me subió el puntaje. Pero se olvidan que es la misma ficha que ha venido durante todos estos años. Entonces, pero a mí me interesa saber por qué no ha salido el nuevo puntaje. A ver, con respecto a ese tema también voy a contestar, porque yo estoy hablando mucho también, Rolandito. No, por favor. Bueno, con respecto a por qué no ha salido el nuevo puntaje, hay una media que hay que superar, ¿ya? Durante este año, en agosto de este año, el Ministerio redobló esfuerzo a los municipios que estaban atrasados o que tenían mayor cantidad de aplicación de fichas para las personas. Se ingresaron más platitas, ¿cierto? Se contrató más personas para que puedan ayudar a esos municipios que estaban muy atrasados. Y casualmente habían situaciones en que efectivamente tenían las fichas aplicadas al sistema, pero para tú incorporar esa información al sistema del ministerio, tienes que apretar la última teclita, ¿ya? Entonces a veces habían rumas así, entonces, pero aprieta por favor la última teclita, el encargado comunal, por favor, ya, para que pueda subir esa información. ¿Por qué no se lanza un puntaje? Porque debemos llegar a un número importante de aplicación de ficha, y eso depende directamente de los municipios. Nosotros entregamos los fondos, no podemos estar encima de los municipios que son autónomos, pero sí podemos fiscalizar de por qué no se están aplicando. ¿Por qué crees tú que eso no se hace?
Yo creo que en el fondo puede que a algunos municipios no les interese y por querer hacer daño a lo mejor al mismo gobierno que ha tenido una muy buena intención de querer plasmar y olvidarse de los falsos pobres, no lo quieren hacer. Pero vuelvo a insistir, no le están haciendo daño al gobierno. No le están haciendo daño a Sebastián Piñera, ni le están haciendo daño a Rolando, que representa al FOS y yo represento al Ministerio. Le están haciendo daño a la gente. Y con las personas no se juega con los sentimientos de las personas. Y eso es algo que a nosotros nos tiene, pero bastante, han sido bien enfáticos nuestras jefaturas superiores. No se juega con los sentimientos de las personas, no se juega con la vulnerabilidad de las familias. Tampoco con la expectativa. No, por supuesto. Entonces, cuando entregan esa información por Rolando, y lo hemos vivido nosotros en carne propia, tú dices, pero ya, ok, vamos al municipio, nosotros nos tomamos el cuento, ¿cierto? Porque es parte de nuestra pega. Lo que pasa es que es muy importante que los municipios hagan esta pega, que entreguen esta ficha. ¿Y por qué? Porque resulta que todos los beneficios sociales de las personas se entregan a través de un montón de papeles, y entre eso está la ficha de protección. Ustedes en el FOSIC, cuando se ha postulado a los fondos de emprendimiento, solicitan muchos documentos que muchas veces los municipios ponen o se demoran en entregarlo, y se ve afectada la postulación de la persona a estos emprendimientos. Entonces le truncan su capacidad de surgimiento también. Y de eso se trata. Y la pobreza es la privación de las capacidades de las personas para poder desarrollarse. Y como gobierno y todas las instituciones públicas, los municipios también, tenemos el deber de devolverle a las personas las oportunidades para que desarrollen esas capacidades para poder desarrollarse. ¿Y cómo salimos y cómo erradicamos la pobreza? ¿Cómo nos volvemos un país desarrollado? ¿Cómo mantenemos esta tasa de crecimiento que hemos mantenido en los últimos años durante este gobierno? Es a través, y como lo decía la ministra del Trabajo, lo dijo Evelyn Matei como ministra del Trabajo, lo dijo muchas veces, trabajo, generando trabajo y mejorando la calidad del trabajo. La mejor calidad de vida de los trabajadores tiene como consecuencia mejor calidad de vida para las familias también. Tenemos que concentrarnos en eso y en la educación. Por eso que la nivelación de estudios también es tan importante para brindarle más oportunidad a las familias y a la gente. Es muy importante que entendamos que este gobierno está trabajando en la línea correcta para solucionar los problemas de nuestra sociedad y nuestro país. No, la verdad que marcar el votito con AC, vender humo con cambios constitucionales, vender humo con cambios de los presupuestos nacionales. La gente necesita trabajo. La gente necesita salir de la pobreza, y eso se hace a través de la línea que este gobierno comenzó a fomentar, empezó a construir un camino que durante los próximos 4 años debiésemos comenzar a caminar y a transitar. Y yo creo que eso la sociedad lo tiene. Pero si ustedes pudiesen hacer un comparativo, porque nosotros en el programa anterior hablamos precisamente de lo que era el empleo. La provincia de Osorno, cuando asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera, tenía un 12,5% de desempleo. De índice de cesantía, bastante alto. Hoy estamos bordeando el 5%. Se ha cumplido la meta de generar empleo, sobre todo en la provincia de Osorno. Pero, ¿cómo podemos hacer para poder generar más empleo, poder generar más oportunidades? Estamos en un periodo bastante, digamos, de mucha noticia en nuestro país. Estamos en un proceso electoral, ya donde es muy importante también saber por quién votar, qué elegir, o por qué estamos votando. ¿Ya? Ustedes me hablaban de las propuestas que había hecho Evelyn Matei cuando era ministra del Trabajo. Ustedes también en sus servicios han recibido bastantes críticas de cómo se han ejecutado los diversos programas y han tenido bastantes trabas. ¿Ustedes creen que producto de este proceso electoral que estamos viendo, que ya partió de principio de este año, ya se veía campaña, todas estas críticas han sido parte de un juego político que ha querido perjudicar la imagen, no solamente de los servicios, sino que de un gobierno en general? Me gustaría saber qué opinan ustedes de eso, si es que efectivamente creen que es parte de este juego político. Totalmente. Y si va a seguir de aquí a lo que viene ahora esa segunda vuelta. Sin lugar a dudas. Tú tomas cualquier servicio, especialmente los que estamos enfocados en el área social, cualquier servicio, y ves los números simplemente. Objetivamente, sin ningún tipo de sesgo político, simplemente observamos los números a nivel nacional, de forma transversal. Vas a ver que todos los servicios están haciendo que los recursos, los incentivos y los beneficios lleguen a quien tienen que llegar, cosa que antes no pasaba. O sea, eso iba mi pregunta en un principio, de hacer el comparativo. Si pudiésemos hacer el comparativo de lo que era antes FOSIS, por ejemplo, y lo que es FOSIS hoy día en este gobierno, ¿cuál serían los hitos más importantes que ustedes podrían destacar como Ministerio de Desarrollo Social o como FOSIS? Yo creo, si me permite responder antes, yo creo que principalmente que los beneficios, los recursos, la ayuda está llegando a quien tiene que llegar.
Desde comienzo de gobierno, cuando se empezó con el cambio, a comienzo del año 2013 hubo mucha queja porque había mucha gente que decía, perdí mis beneficios, perdí mi ayuda, ya no me llegó el bono. Señor, señora, usted no le correspondía este bono. Y primero que todo, ¿por qué le estaba llegando este bono? Y yo se lo preguntaba a personas directamente y me dicen, no, que la verdad es que yo conocí a alguien en la municipalidad. Bueno, lamento decirle que eso se acabó, porque ahora se está legislando, se está trabajando, se está gobernando con una ética de gobierno, y cuando hay ética en los gobernantes se busca el mayor nivel, la mayor calidad, el mayor nivel de beneficio posible a la mayor cantidad de gente posible. Y esto no es político, esto es de forma transversal y de forma transparente. Por tanto, aquí ya los pitutos no corren, los pitutos políticos, el falseamiento de los testimonios, el falseamiento de los instrumentos tampoco corren. Ahora los recursos tienen que llegar a las personas que realmente lo necesitan. Y si objetivamente observamos los números y si las familias que nos están escuchando se dan cuenta que efectivamente ven entre sus vecinos y sus familias, en ustedes mismos, que los recursos están llegando a quienes tienen que llegar, se van a dar cuenta que estamos por el camino correcto, estamos por el camino transparente, enfocado en el trabajo, enfocado en la educación y en el emprendimiento y no más en el asistencialismo. Por tanto, desde el punto de vista de la razón y la lógica, deberíamos mantener este mismo camino. No es continuismo, es continuidad y mejoramiento de un trabajo que ya se empezó a hacer. Pero se establecieron las bases, necesitamos desarrollar ahora la estructura. Para eso necesitamos por lo menos 4 años más. Como decía el gobernador la semana pasada también, yo no le pido el carnet del partido político a nadie a la hora de entregar una ayuda. No, es que ahí es donde dice Rolando, se utiliza mucho criterio, raciocinio, ¿cierto? Principios y valores también que uno debe tener muy arraigados. Nosotros cuando atendemos una familia como servicio, los chiquillos igual, el equipo, no le pregunta de qué partido es. A nosotros nos interesan las familias y su problema. Ellos estamos en un país libre donde ellos pueden, digamos, de alguna manera elegir o estar de acuerdo con uno u otro que más le parezca o con el quien más se represente. Pero quiero volver a la pregunta que tú hacías del tema comparativo, reforzar también lo que dice Rolando con respecto al tema de la ficha, protección social, falsos pobres, se les hace la cruz, nunca más. Programas de gobierno como política social, ingreso ético familiar, enfocada al crecimiento, desarrollo, educación de la familia, con un esfuerzo compartido también entre el Estado y la familia. No es el asistencialismo como tal, porque eso no funciona, porque no hace crecer. A nosotros como trabajadores sociales siempre nos dicen, jamás debes caer en el asistencialismo. Cuando tú caes en el asistencialismo, paternalismo, significa que no eres un buen profesional. Hasta ahí llegaste como profesional. Eso por un lado, comparativo, digamos, al reconocimiento del esfuerzo, como hablábamos del bono logro escolar, el bono trabajo mujer, ¿cierto? Las líneas de emprendimiento de FOSI hoy día se tomaron a los campamentos, antes no se consideraban los campamentos, y las ayudas, el acompañamiento como tal, con transferencias monetarias, etcétera, como quieran llamarle, está llegando donde tiene que llegar. Ya no está llegando a la arboleda y gente que no lo necesita. ¿Te fijas? Está llegando. O sea, por ejemplo, nosotros las familias del ingreso ético familiar, a la fecha en la provincia nosotros tenemos canalizadas 1000 familias. 1000 familias. Y todas esas familias, la focalización hacia ellas está bien hecha. Está bien hecha, ya es gente que lo necesita y que en algún momento me dijo, señora, el otro día nos encontramos con varias personas que habían sido de Chile Solidario y Puente, sí, claro. Y yo estuve el año 2000, pongamos una fecha, 2007, 2008, que es como lo más cercano. Y nunca pasó nada. Me vinieron a visitar, pero nunca más. Bueno, exacto. Este programa no permite lo que pasó antes. Hoy día la familia está, yo le digo, desde acá arriba, entre Fossi, don Rolando y yo, los miramos nosotros así. Y si se fue por un camino que no tenía que tiene que irse por aquí. Bueno, sin duda que son muchos también los beneficios que han entregado, la cartera de desarrollo social sobre todo. En honor al tiempo, podríamos estar hablando todo el día de lo que son los beneficios sociales. Me gustaría darle un minuto a cada uno para que pudiesen resumir qué ha sido lo más importante durante estos 4 años de cada uno de sus labores, digamos. María Eugenia. Bueno, la verdad las cosas que dentro de estos 4 años de gobierno del presidente Sebastián Piñera, quisiera manifestarle a todas las familias y a la sociedad en sí que este gobierno se ha preocupado y ha hecho un trabajo
mancomunado con todos. Hay un compromiso de parte de los profesionales, hay un compromiso de parte de las autoridades todos los días, de nuestros parlamentarios, de nuestros gobernadores, intendentes, seremi, etcétera. Es un gobierno que se ha preocupado de trabajar muchísimo, estar muchas veces 24 horas y un poco más y no tener horario de término. Nosotros nos levantamos en la mañana y no sabemos a qué hora terminamos, porque usted nos necesita y nosotros vamos a seguir estando junto a usted para seguir avanzando en esta base que formó el presidente Sebastián Piñera para crecer como sociedad. Muchas gracias, María Eugenia. Rolando. Bueno, yo compartir simplemente algo que se ha dicho desde un comienzo. Este gobierno se ha enfocado en el trabajo y en la erradicación de la pobreza. Y el FOSI, puntualmente, tiene una motivación interna, tiene un motor interno, y esa motivación es erradicar con sentido de urgencia la pobreza en Chile. Y lo estamos haciendo a pasos agigantados. Aún tenemos problemas de equidad, de justicia social, pero estamos avanzando de forma muy importante, de forma categórica. El camino ya se construyó, está listo, pero tenemos que transitarlo y transitarlo todos juntos. Por eso es muy importante que se pueda valorar esta pasión que existe por los sectores más vulnerables, por el trabajo que se está haciendo. Yo creo que de alguna forma se está cumpliendo la meta, se está de a poco cumpliendo con las metas anuales. El ingreso ético familiar es un programa que partió recién en el 2013, pero necesitamos un par de años más, con esta misma pasión y enfoque, con este pensamiento, con esta metodología, con este enfoque de trabajo, poder caminar durante un par de años más con respecto a lo que se está haciendo en la erradicación de pobreza. Yo creo que se va a lograr. Así que la invitación es a la gente que se informe, que por favor vea los números, vea el tremendo trabajo que se ha llevado a cabo, y cuando llegue el momento de manifestar en el sufragio el próximo 15 de diciembre, considere todos los avances, considere esto tan importante que hicimos durante este gobierno, que fue darle y dictaminarle pena de muerte al asistencialismo y a la manipulación política a través de los bonos. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias, Rolando. Yo me quiero quedar con ese mensaje del llamado a informarse a todos ustedes que están en sus casas. Si quieren conocer más sobre los beneficios que pueden recibir los fondos de emprendimiento, de capacitación a través de los servicios, los invitamos a acercarse a las oficinas del FOSIS, que están ubicadas en O'Higgins 667, tercer piso, frente a la Plaza de Armas de Osorno, o a la oficina del Ingreso Ético Familiar. María Eugenia, ¿la dirección? Es edificio Horizonte, cuarto piso. Esto es Carrera con O'Higgins. Carrera con O'Higgins. Al lado de FONASA, el edificio verde, con grandes espejos. Un edificio del color de mi suéter. Del color de tu suéter. Sí. Exacto, ahí los dejamos invitados entonces para que se acerquen a estas oficinas a conocer más de estos beneficios que otorgan para cada uno de los habitantes de nuestra provincia. Y nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir la sintonía de INET Televisión y a acompañarnos en una próxima edición de Osorno Avanza con Todos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches.